8:21, tenemos 5 invitados hoy, así que corremos con el tiempo. Damos la bienvenida al doctor Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional. Bueno, todos nos sorprendimos, creo, con los resultados de la consulta popular y referéndum. Y después de esto, bueno, ¿qué podemos decir, Gonzalo? Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cuál es su lectura de lo que ha pasado con estos resultados de la consulta y lo que podría pasar a futuro, por ejemplo, si es que quizás se pueden plantear como reformas, como enmiendas, algunos temas que estaban en debate? Bienvenido. Estimada Verónica, buenos días, estimado Andrés, un gusto como siempre estar aquí en Radio Sucesos, un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana. Creo que es un resultado absolutamente inesperado. Yo he dicho un resultado que en términos futbolísticos vendría a ser un resultado sacatécnicos. Me parece correcto que el gobierno nacional, una vez conocidos las votaciones, los resultados de las votaciones del domingo, ha empezado a renovar su gabinete. Es lógico, eso es algo común, no debe sorprendernos y es un buen inicio, podríamos decir así, o una buena señal de que algún cambio puede haber, ¿sí? Yo creo que nadie se esperaba estos resultados. Yo conversaba con muchas personas días antes del proceso electoral y comentábamos que el tema de bases militares y la pregunta respecto a la Asamblea Nacional Constituyente podían estar apretadas, bastante apretadas, tal vez pudiendo ganar el no. El hecho cierto es que las cuatro preguntas, con un resultado por el no, yo creo que nadie se lo esperaba y el que diga pues que esperaba ese resultado está mintiendo definitivamente. ¿Qué creo que fue lo que sucedió? El presidente de la República, su gobierno, propuso una serie de reformas constitucionales y la consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente. Y pienso yo que las preguntas de enganche, que eran precisamente la de reducir asambleístas y la de financiar partidos políticos, estaban orientadas a qué? A arrastrar a las otras dos que eran más de fondo, Claro. el tema de las bases militares y la Asamblea Constituyente. Pero lo que pasó fue al revés. Los desatinos en las preguntas de bases militares y también el tema constituyente terminaron arrastrando al no a las otras dos, que son preguntas que pues prácticamente eran imperdibles, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no están en contra de seguir financiando los partidos políticos, sí se van a oponer a aquello. Asimismo, considero que están a favor de reducir el número de asambleístas. Sin embargo, pues debido a repito, las inconsistencias que existieron en las otras dos preguntas, terminaron arrastrando el no. Eso fue lo que sucedió. Pienso que a favor del gobierno jugaron voceros sin preparación, que confundieron a la ciudadanía, que salieron a decir cosas que no eran verdad, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, cuestiones un poco irresponsables también, el hecho de decir que si una persona va al hospital y tiene que Mm. ser atendido al mismo tiempo de un delincuente por ser parte de un grupo vulnerable, le van a atender primero, eso no es verdad. Así No es es, verdad, son siempre se va a declaraciones atender. lamentables. Exacto, siempre se va a atender a la persona más grave, sea quien sea, ¿sí? Eso es lo que prevé nuestra Constitución. En otros casos, cuando decían la Constitución es prodelincuencial y preguntaban, por favor, dígame el artículo, y no podían decir el artículo. Entonces, ese tipo de cuestiones afectaron la credibilidad de una idea importante que la apoyé en varios sentidos como una Asamblea Nacional Constituyente, era el proyecto de reforma política del presidente Noboa, que hoy se ha visto truncado porque es un golpe muy duro que el gobierno debe saberlo asumir. No pienso, como algunas personas exageradas dicen, ¿no? Que el gobierno está caído, que está totalmente debilitado. Yo considero que no es así. Creo que sus cifras de aceptación no son malas, todas sobrepasan el 40%, siendo pesimistas, digamos que está sobre el 35%. Entonces, sí fue un llamado de atención al gobierno, un jalón de orejas que tiene que ser bien recibido, bien meditado, bien analizado a su interior para pensar a futuro. Tú me preguntabas, Verónica, si es posible en estos momentos pensar en una reforma constitucional vía enmienda o vía reforma parcial. Creo que debe esperar un poco el presidente, ¿sí? Para precisamente explicarle al país las razones de lo que Ujú. quiere proponer, cuestión que en este tiempo no se dio, y eso también fue un problema, en este caso para mal. Creo que el gobierno lo calculó para bien. En un tiempo muy corto de campaña. Claro. Desde que yo me acuerdo nunca he visto una De hecho, ha sido la consulta campaña más corta de más la corta. historia, Lo iba a ¿no? decir, o sea, no recuerdo yo algo que haya sido tan corto, es un mes. Y tiempo de campaña oficial, espero no equivocarme, creo que fueron 1 o 2 semanas, no más Así allá es, de dos eso. semanas.
Entonces, claro, la ciudadanía no captó el mensaje de forma correcta. En el tema de bases militares, eh, el tema de que el presidente lamentablemente dijo al principio que habría la posibilidad de que estén en Baltra, después dijo que no, etcétera. Todas esas cuestiones mermaron. Una propuesta importante. Ya, el tema de las bases militares, yo considero que la prohibición que existe en nuestra Constitución es absurda. ¿Ya? No le podemos mentir a la ciudadanía y decir que el día de mañana van a estar aquí 5 Joes y nos van a solucionar el problema de la inseguridad. ¿Ya? No hay cómo decirle eso, pero sí es importante que no exista esta prohibición para que el Estado ecuatoriano, en las coyunturas que vivimos, pueda suscribir acuerdos bilaterales con otros países para implementar una base militar en el Ecuador, sin ceder soberanía. ¿Ya? Y eso sí puede coadyuvar en algún momento a que bajen los índices de inseguridad, sí, como un elemento más. Ahora, bueno, estamos ya, es más fácil, ¿no es cierto?, hacer, como dicen en el fútbol, los análisis con el periódico de lunes, ¿sí? Pero considero que es la oportunidad del gobierno de verificar sus errores, de darse cuenta que no es invencible, que yo pienso que se creyó en la consulta popular, un gobierno que pasó con éxito, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pasó con éxito eh, un estado de apagones en el 2024 de hasta 14 horas, que si no me equivoco, otra vez creo que duró como un mes, Así ¿sí? es. Que bajó el subsidio a los combustibles y tuvo solamente un paro focalizado, que no se puede comparar al que existió en el 2022 y en el 2019. Podemos decir que salió con éxito de ambas cuestiones. Bueno, en esto no, ¿sí? Entonces, sí lleva la reflexión, pienso yo. Qué importante ese diálogo con Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional. Hay quienes también creen, Gonzalo, que fue un error, por ejemplo, el no decir a la gente los cambios que se querían con esta nueva Constitución. Y claro, el presidente decía, esto es un debate posterior, primero hay que ponerse las medias, luego el zapato. Pero bueno, parece que nos quedamos sin medias ni sin zapato, ¿no? No se dijo qué cambios estaban pensando, al menos cambios básicos, solamente se soltaron algunas ideas, pero eso también faltó en la discusión del debate público. Me olvidaba de mencionarlo, Verónica. Una de las cosas más importantes y que yo considero uno de los errores más graves. Cuando tú planteas un cambio constitucional tan profundo, absoluto en este caso de la Constitución, tú tienes que decirle a la ciudadanía, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer con ese cambio? ¿Qué quieres lograr con ese cambio? ¿Qué quieres, valga la redundancia, qué quieres reformar con ese cambio? Entonces eso no existió, ¿sí? No podemos ir a una asamblea constituyente sin saber qué es lo que quiere el proponente de esa constituyente. Y eso el pueblo ecuatoriano también lo sintió. Entonces ahí se dijeron muchas cosas, desatinos de ministros que acaban de salir. Salió una ministra pues a decir que el Ecuador es el único país que paga décimos y utilidades, que puede que tenga razón en lo jurídico, pues en lo político, electoral, desastroso. Claro, generó suspicacias, ¿no? Que nos van a quitar el décimo. Salió un vocero en Guayaquil en una entrevista a decir que el Estado ecuatoriano no tiene por qué financiar la educación pública a nivel universitario. ¿Ya? Entonces, al no haber una propuesta sólida por parte del proponente, estos fueron los resultados. O sea, Claro, ese es lo lamentable del tema. Yo pienso que ahí existió un error. La gente percibió, los ecuatorianos pienso yo que percibieron, que pues el gobierno quería una constituyente para consolidar un poder así hacia ellos mismos, me explico. Ya en otro tipo de ámbito, en el círculo de opinión, fue claro que la constituyente era una forma de represalia ante las decisiones de la Corte Constitucional. claro. Entonces, así lo percibió la ciudadanía y ese discurso no cambió. ¿Y por qué no cambió? Por lo que tú bien mencionas, Mónica, nunca se dijo el para qué. No puede ser posible que yo te diga a ti, Andrés o Verónica, fírmeme ahorita, yo sé que has utilizado mucho esto, un cheque en blanco, y yo te digo, sí, pero no te preocupes, cuando cobre te digo en qué lo voy a utilizar. O sea, nunca, nadie haría eso. Sí, el pueblo ecuatoriano no cayó en esto. Entonces sí pienso y repito esto, debe el presidente de la República realizar cambios profundos. Ha empezado ahora con el cambio de algunos ministros en su gabinete. Entiendo y supongo que se seguirán anunciando más. Pienso que el principal cambio que debe realizarse es en el frente político jurídico, Ujú. donde el gobierno ha tenido, así como ha tenido cuestiones positivas que son innegables, el tema de atrapar líderes de bandas criminales como lo hizo con Pipo, con alias Fede, etcétera, son noticias positivas y hay que Claro. seguir trabajando en ese sentido. Pero imagínense, en su frente político tuvo 5 ministros de gobierno. Y
sumemos los dos mandatos, no son ni 2 años y un poco más. Así Entonces, es. ha estado variando y su frente jurídico también ha sido muy débil. Sí, y lo hemos visto pues en las propuestas que han presentado, en las audiencias de la Corte Constitucional, etcétera. Entonces, es la oportunidad, tiene que ver el gobierno esto como una oportunidad para realizar cambios profundos. Repito, no considero que el gobierno esté débil, sí es un fuerte golpe, pero tiene que saberlo asumir. Así es, y rectificar sobre todo porque todavía está a tiempo y tiene una aprobación importante. Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, abogado especialista en Derecho Constitucional. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Yo quiero referirme a dos temas. El primero, lo que usted acaba de mencionar, el cheque en blanco. Esto se jugó Ujú. como una narrativa grande dentro de las elecciones, pero al final no era un cheque en blanco porque la ciudadanía tenía 3 momentos para votar. Es decir, tú le dabas la oportunidad de cambiar, en segunda instancia tenías chance de seleccionar quién iba a construir esa constitución y tercero, ibas a ver si esos cambios constitucionales de esa nueva constitución era del gusto de las personas. Y si, entonces tú tenías 3 momentos para decirle si te gustaba o no la constitución. Entonces el tema del cheque en blanco yo creo que es debatible, ¿no cree usted eso, Gonzalo? Andrés, pienso que tienes mucha razón. Efectivamente, pues un proyecto, un proceso, mejor dicho, de Asamblea Nacional Constituyente conlleva 3 momentos. El primero es la consulta popular, el segundo la elección de asambleístas y el tercero el referéndum ratificatorio del Claro. texto constitucional que se realice. ¿Cuál es el problema y por qué yo le digo el cheque en blanco? No es algo que el pueblo ecuatoriano no pueda pronunciarse después, sino que no sabía a qué iba. O sea, no existían las razones de la Claro, es un tema constitución. de motivación. Exactamente, en abstracto nos decían es que necesitamos una nueva constitución para combatir la inseguridad. Y en eso pues habían varios, repito, voceros, en muchos casos no oficiales, que iban contra cuestiones que a mucha gente no le gustan, pero que han sido reconocidas por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de la naturaleza. Ujú. ¿Sí? O sea, son cuestiones que, repito, personas que no les gustan, pero que está bien que el Estado reconozca la naturaleza como sujetos de Otra derechos. cosa es equiparar los derechos de la naturaleza, de los animales, a los derechos humanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso ya es un ejercicio de ponderación que lo realizará un juez o un funcionario público, etcétera. Ese para mí fue el problema. Considero yo que la Constitución de Montecristi tiene que cambiarse muchísimas cuestiones en su parte orgánica. Sí, el tema del Consejo de las 5 funciones del Estado no tiene ningún sentido. El Consejo de Participación Ciudadana, creo que lo hemos hablado aquí también, pues, y existe un consenso respecto a eso y de su eliminación, que el Consejo de la Judicatura pase de ser un órgano de administración de la función judicial, no de gobierno. Todo ese tipo de cuestiones deben reformarse, pero el hecho cierto es que el catálogo de derechos de la Constitución de Montecristi, que a muchos abogados dicen no sirven para nada porque no se cumplen, son buenos. Sí, que pueden ajustar. Hay cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo y pienso que no se han aplicado bien, como el tema de la justicia indígena, ¿ya? Pero el resto, pues, sí es un catálogo de derechos importantes que no debería ser reformado. Y pienso que eso tuvo que haber vendido el gobierno en su propuesta. Ok, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a respetar la parte dogmática de Montecristi, la parte de los derechos, pero sí vamos a reformar profundamente el órgano. Doctor Muñoz, esa es mi pregunta que yo quiero hacerle realmente, comedidamente, porque hay un consenso entre académicos y juristas de decir hay full reformas que tenemos que hacer en la Constitución del 2008. Sectores estratégicos, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, que es una constitución que te ata demasiado, entonces para cualquier cambio te toca hacer un proceso largo para cualquier reforma. Entonces hay un consenso de que se necesitaban hacer cambios. Y cuando conversamos con usted la anterior vez decía, hagámoslo vía enmienda, vía reforma, pero eso es mucho más largo y costoso, porque a la final cada Ujú. una de esas enmiendas vas a tener que volverle a preguntar a la ciudadanía en un año. Y entre los dos debates tiene que pasar un largo tiempo. Entonces es básicamente el mismo proceso que pasamos entre las bases, entre el quitarle el financiamiento a los partidos políticos, que no te asegura nada. Entonces, ¿no era mejor esta vía de tabula rasa de decir, empecemos de cero, tienes solo 3 consultas, cambiamos todo lo que tenemos que cambiar? Porque eso es también una posición que han tenido otros constitucionalistas que contrastan a su visión. A ver, yo no me opuse a una Asamblea Nacional Constituyente. Se dijo en su momento que se tenía que convocar por las vías adecuadas. Sin embargo, para mí siempre fue mejor proponer un proyecto de reformas profundo, ya sea vía enmienda o reforma parcial, o vía enmienda y reforma parcial, que es algo que no hizo el presidente. El presidente fue de forma aislada presentando ciertas ideas. Primero presentó
espero que esté bien con el orden, el tema de las bases militares, después del financiamiento de partidos políticos, etcétera. No existió una reforma profunda por parte del gobierno, ¿sí? Utilizando las vías de enmienda y reforma parcial, ¿sí? Sino que fuera una, pasaban 5 meses otra, y Mm, etcétera. Eso fue lo que sucedió. Ahora bien, sí considero que perdimos una oportunidad de, vamos a suponer que hubiese salido bien la constituyente, que hubiesen ido buenos cuadros, de mejorar nuestro texto constitucional, cambiarlo, pero para bien, ¿sí? Que no sea un traje a la medida de este, ni de ningún gobierno, de ninguna organización política, sino que sea un pacto claro. social entre todos los ciudadanos. Esas son las constituciones que duran en el tiempo, ¿sí? Entonces, repito, para mí sí la vía más adecuada era la reforma parcial o la enmienda, que pueden tomar un poco más tiempo, pero incluso eso es bueno porque no estamos modificando un reglamento ni una ley, estamos modificando la Constitución. Y en todo ese tiempo que se demora, bueno, la enmienda, en caso de que la trate la Asamblea, según el 441, sí se demora más que la reforma parcial, aunque la reforma parcial Ujú. termine en referéndum. Pero durante todo ese tiempo la ciudadanía debate los temas. Y les invito a que recuerden un asunto. En el año 2015, Correa, en esa época presidente, no quiso consultar al pueblo vía enmienda de forma directa el tema de la reelección indefinida y decidió tratar esa enmienda por la Asamblea Nacional. Acuérdense que hubo un primer debate en el 2014, perdón, primero 2014, segundo en el 2015, ¿ya? Y pues existió una amplísima oposición, un amplísimo debate sobre lo que estaba proponiendo Correa y por qué no lo consultaba directamente al pueblo. Creo que fue positivo. Al final se aprobaron en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, si la memoria no me falla, y posteriormente la Corte Constitucional de esa época, desastrosa Corte, dicho sea de paso, los declaró inconstitucional por la forma. Entonces, sí es un tema que Claro. invita al debate para algo tan profundo. Y solamente una cuestión más, Andrés, de lo que tú decías. Las constituciones actuales, no solamente la ecuatoriana, sino muchas otras, tienen mecanismos de reforma bastante rigurosos. Sí, a eso apunta el constitucionalismo moderno y es una visión que ha recogido el Ecuador. Pienso que es correcto, ¿por qué? Porque precisamente la Constitución es la norma de mayor jerarquía, no solamente porque nos decía Kelsen, ¿no es cierto?, que según su pirámide pues está en la cúspide, sino precisamente por lo complejo de su reforma. No es lo mismo reformar una Constitución que reformar una ley, no es lo mismo reformar una ley que reformar un reglamento y etcétera, ¿me explico? Bueno, tenemos que terminar, Gonzalo. Muchísimas gracias por esta reflexión después de los resultados de la consulta popular y referéndum. Y bueno, vamos a estar pendientes si es que el gobierno, si es que el presidente decide tomar ciertos temas que estaban en debate también para reformas o enmiendas. Vamos a ver qué sucede. Gracias nuevamente por acompañarnos. Verónica, gracias a ti, Andrés por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escucharon.